Pues nada, mis hermanos, la predicación del día de hoy lleva por nombre el avivamiento que comienza en mí y hasta lo último de la tierra. Bueno, como sé que es un título largo, lo voy a volver a repetir para que mi hermano David tenga la oportunidad y lo apunte. El avivamiento que comienza en mí y hasta lo último de la tierra. Hoy, mis queridos hermanos, no vamos a tener un texto específico como tal, ¿no? Del cual parta toda la predicación, sino que vamos a ir viendo distintos textos a lo largo y ancho de la palabra, los cuales, por supuesto, iré enunciando, iré leyéndolo, ¿no? Lo que sí te animaría en esta mañana es que lo fueras apuntando. ¿Para qué? Para que luego la tranquilidad de vuestro hogar quizás traigáis a memoria, ¿no?, la predicación del día de hoy y podáis volver a los textos, volver a esos versículos para leerlo y sacarle aún más provecho, ¿no?, a la predicación. Si tuviera que decir en esta mañana que abrieron nuestras Biblias por algún lugar, diría que abrieron nuestras Biblias por el libro de Hechos, capítulo 2. Y lo mantengamos por ahí un ratito abierto. Ahora iremos a la palabra del Señor. Hace unas semanas, en un tiempo de coinonía, en un tiempo de comunión, después de uno de los cultos, hablaba con una de las hermanas. Bueno, si no me equivoco, era con la hermana Teresa, que está pasando un proceso gripal y así que estamos orando para que se recupere pronto, ¿no? Y los dos coincidíamos en que llevábamos una época, un tiempo, viendo una serie. Yo por lo menos la estoy viendo en Netflix. En Netflix no, en YouTube, perdón, en YouTube, que no tengo Netflix, que se titula Los generales de Dios, donde nos admirábamos del mover del Espíritu Santo en medio de su iglesia en épocas pasadas. Unas semanas anteriores, en nuestra clase bíblica, en nuestro instituto bíblico, ¿no?, teníamos un tema que trataba sobre el Espíritu Santo. Bueno, las semanas pasadas también tuvimos ese tema. Y en esos tiempos que tenemos en las clases, ¿no?, en los que empezamos a escarbar en la palabra, en los que empezamos a debatir por medio de las preguntas, ¿no?, ese tiempo tan maravilloso donde nos edificamos mutuamente los unos a los otros, hablamos y debatíamos por qué. ¿Por qué hoy, o por lo menos tan manifiestamente, no vemos esos prodigios y esas señales que dicen la misma palabra que seguirán a los que creen, ¿no? La respuesta, tienes que venir a estas clases para saberla, ¿eh? Así que solo los que estuvimos en esa clase sabemos la respuesta. Hablar en la iglesia del siglo XXI, mis queridos hermanos, hablar en la iglesia de hoy sobre hechos sobrenaturales se han convertido, por así decirlo, en un tema casi exclusivo del pasado. Hoy muchos de nosotros nos detenemos en el tiempo y tratamos de algún modo de revivir hechos de antaño, contando anécdotas e historias que se remontan quizás a esos primeros años de la iglesia, esa iglesia primitiva que daba esos primeros pasitos, ¿no? O hacemos referencia quizás a experiencias que nos contaron nuestros hermanos mayores en la fe. Milagros, los milagros que obraron grandes hombres y mujeres de la fe, por ejemplo, en la palabra, ¿no? Vemos a Moisés, a Elías, a Pedro, a Pablo, y las grandes historias de los grandes avivamientos como los de la calle Azusa, como los distintos avivamientos que han habido en Gales, ¿no? Son hechos que lamentablemente muchas de las personas, mucha de la gente de hoy considera de alguna manera o lo interpreta con cierta incredulidad, como fábulas o quizás historias, ¿no?, de viejas. Y solo una, de las tantas causas por las cuales pienso que la gente de hoy ha perdido el respeto, ha perdido quizá la credibilidad con el cristianismo, es porque nosotros, escúchalo bien, nosotros como cristianos tomamos en muchas ocasiones una actitud pasiva en la demostración y defensa ferviente de nuestra fe. Nos hemos distraído, mis hermanos, nos hemos desviado nuestra atención, olvidando que nuestro objetivo en esta vida, nuestro único objetivo en esta vida es crecer en el conocimiento, crecer en la relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por supuesto, no olvidemos, cumplir con ese propósito que Él tiene para todos y cada uno de nosotros en esta tierra. Por eso muchos cristianos quizás ya no testifican de los hechos poderosos y el hecho de poder y eficaz que hay en nuestro Señor y Salvador. Y entramos directamente al primer punto.
La iglesia, mi querido hermano, nació en un avivamiento. Nos estamos olvidando que la iglesia del Señor, esta iglesia que conocemos hoy en día, que disfrutamos hoy en día, la iglesia del siglo XXI, nació en el fuego del poder del Espíritu Santo. Nació en avivamiento. Y esto lo leemos en Hechos, capítulo 2, y vamos a leer del verso 1 al 4. Así dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Hoy más que nunca, mis queridos hermanos, hoy más que nunca, en estos postreros tiempos, Dios nos hace un llamado a retomar el avivamiento de Pentecostés, a ser esos creyentes sinceramente comprometidos, esta palabra que está tan en desuso en la sociedad en la cual vivimos, comprometidos a continuar practicando y predicando en el fuego del Espíritu, comprometidos con la visión, comprometidos con la voluntad de Dios. Comprometidos con esa iglesia que nació en ese día de Pentecostés. Recuerda que ese día de Pentecostés, por medio de la predicación del apóstol Pedro, dice que se sumaron a la iglesia como 3,000 personas. Y como tú y yo sabemos, eso solo fue el comienzo. Pero tengamos en cuenta, mis queridos hermanos, que el avivamiento se puede apagar. El conformismo espiritual nos ha privado de tomar con seriedad el compromiso que tenemos todos y cada uno de nosotros con Dios. El compromiso que tenemos todos y cada uno de nosotros con predicarle a este mundo este evangelio de poder, como verdaderos representantes del reino de los cielos, como verdaderos embajadores de Cristo aquí en esta tierra. Y cumplir así con esa gran comisión que de los propios labios de nuestro Señor Jesucristo nos dio antes de su ascensión al cielo, reflejado, que lo encontramos reflejado en el Mateo capítulo 28, los versos 18 al 20. Nos hemos enfocado más, la iglesia del siglo XXI, los cristianos, mejor dicho, del siglo XXI, nos hemos enfocado quizás más en la belleza de las iglesias. Hemos puesto más nuestros ojos en los distintos ministerios que podemos encontrar dentro de ellos, en los eventos que de vez en cuando las iglesias hacen, o incluso hemos fijado más nuestra mirada en el predicador, que en predicar acerca del amor de Dios, ahí donde estamos, para con este mundo. Y del poder eficaz que tenemos, escúchalo bien, mi querido hermano, y del poder eficaz que tenemos como hijos de Dios cuando invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miremos lo que dice la palabra respecto a esto. Y estos son unos versículos muy conocidos por todos y cada uno de nosotros. Lo habéis oído en repetir en otras ocasiones. Y estos versículos los encontramos en Marcos 16, los versos 17 a 18. De los propios labios de nuestro Señor Jesucristo nos dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daños. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si queremos ver un avivamiento, y con esto entramos en el siguiente punto, mis queridos hermanos, si queremos ver un avivamiento debemos orar. Y sí, por supuesto, todos los que estamos aquí queremos ver un avivamiento. Hablamos en muchas ocasiones de ello, lo anhelamos, lo deseamos. Pero tristemente, muchos ya de nosotros no oramos para ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Tal vez solo queremos que el mover de Dios, el mover del Espíritu Santo en nuestros planes personales, a nuestro tiempo, en nuestro programa o en nuestro ministerio. Estamos permitiendo, escúchalo bien, estamos permitiendo que las múltiples ocupaciones, que los múltiples entretenimientos reemplace esos momentos de intimidad, esos momentos únicos de intimidad con Dios por medio de la oración. Muchos nos enfocamos más en los métodos
Por ejemplo, un ejemplo, para predicar bien, que en el único sabio Dios que nos puede inspirar para ser usados por medio de esa predicación para impactar en este mundo. Es más importante, mi querido hermano, es mucho más importante que tengamos un momento especial de intimidad para conocer el corazón de Dios, para conocer la voluntad de Dios, que enfocarnos en lo externo, que enfocarnos en los métodos para el servicio, que enfocarnos en los métodos para ganar alma. Y todo esto está bien, no te estoy diciendo que esto esté mal, pero todo tiene su lugar y todo tiene su momento. El método solo nos va a ayudar, nos va a ser útil cuando estemos en relación, en comunión directa, en comunión, en dependencia directa con nuestro Señor. Oh, pero tú me podrás decir en esta mañana, pastor, no sea tan radical. ¿Acaso no nos ve? En esta mañana con lo fresquito que hace. Y hemos venido al culto, cumpliendo así con lo que dice la palabra, no dejéis de congregarnos. Y te animo a que sigas congregándote. Y como termina el versículo diciendo, y más cuanto aquellos días se acercan. Bueno, participamos, me dirás quizás, participamos en los eventos que programa la iglesia. Y te animo, mi querido hermano, a que sigas participando en todos los eventos que programa la iglesia. ¿Por qué? Porque van a ser de edificación para ti y por lo tanto van a ser de edificación para el cuerpo de Cristo. Bueno, pastor, somos buenos cristianos. Muy bien. Si nos queremos quedar solamente con eso, si queremos pensar así, miremos lo que dice la palabra a una de las iglesias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a leer del verso 1 al 7. Ahora, así dice la palabra. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero en su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Podemos ver en estos versículos, mis queridos hermanos, a una iglesia casi, pero casi perfecta. Y esa era la iglesia de Éfeso, que es la misma iglesia, se halló en gran amargura a recibir una amonestación directamente de parte de Dios por haber dejado su primer amor. Oh, pero amaban el nombre, sufrían por el nombre, como vemos en el verso 3. Pero aún con todo esto, no era suficiente para que mantuvieran su candelero. Dios le dijo que se los quitaría, como leemos en el versículo 5. Porque lo que Dios busca en su iglesia, lo que Él más anhela, lo que Él más desea, es que le conozcamos, mis hermanos. Que tengamos una relación, una dependencia de Él. El hecho de conocer el nombre de una persona no significa que yo conozco a dicha persona. Y eso lo sabemos todos. No conozco, no sé cómo se siente, cómo es o cómo se deje de ser ella, sus gustos. No solo porque conocemos el nombre de Dios, mis hermanos. Esto determina que ya le conocemos. Solo le conoceremos cuando entremos a ese nivel de lo sobrenatural, por medio de la consagración, por medio de buscar esa intimidad, esa relación, esa dependencia directamente con Él. Se nos ha olvidado la enseñanza
de la palabra de Dios. Se nos ha olvidado lo que dice los últimos versículos del libro de Hechos, en Hechos 28, del 30 y 31. Dice la palabra, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esto nos habla de una iglesia primitiva. Esto nos habla de esa iglesia que daba esos primeros pasitos, que vivía constantemente en medio de un avivamiento. Tenía una pasión ilimitada en cuanto a todo lo referente a predicar el reino, el evangelio del reino de Dios. Y esto es algo que la iglesia del siglo XXI nos hemos limitado, nos hemos autolimitado a hacer. Dios quisiera traer un avivamiento, mis queridos hermanos, sobre nosotros, pero ¿por qué lo haría? ¿Por qué debería hacerlo? ¿Para qué lo utilizaríamos? Si así como estamos, tristemente, así como estamos, muchas de las iglesias se han conformado, de algún modo, con ganar 2, 3 almas al año, con realizar los cultos los fines de semana y eventualmente tener algo programado. No digamos entonces, mis queridos hermanos, que queremos ver la gloria de Dios. Si nosotros mismos estamos aceptando quedarnos en ese lugar de conformismo, sin deseo, sin anhelo de más. Porque el mover del Espíritu Santo, el mover de Dios en nuestra vida, está sujeto a nuestra determinación de servicio con integridad a Él, a depender de nuestra comunión con Él. Entonces, la única respuesta que vamos a ver, la única respuesta para un avivamiento va a estar, mis hermanos, en nuestras mismas rodillas. Porque el avivamiento viene por fe. Y este es el siguiente punto. Y una visión 360. No es necesario, mis hermanos, que oigamos una voz del cielo. No es necesario que venga un profeta y nos dé una palabra para inspirarnos. O que acontezca un acto sobrenatural en nuestra vida, en nuestro ministerio. Es tomar la responsabilidad. Y eso lo hablaba con el pastor Pepe no hace mucho. Es tomar nuestra responsabilidad. El mandato está dado. La comisión ha sido dada. Lo que necesitamos es una sencilla convicción de fe que tome autoridad sobre lo invisible para que se haga visible. Que tome autoridad sobre lo imposible para que se haga posible. Y escucha bien esto. Un poquito de expectativa, respaldada con un buen tiempo de rodillas, crea un mundo aquí de posibles que hasta entonces era un mundo de imposibles. Lo repito, un poco de expectativa respaldada por un buen tiempo de rodillas crea un mundo de posibles en uno que hasta entonces era de imposible. Vemos en Mateo 17, los versículos 19 y 20. Cuando los discípulos de Jesús le preguntaron al maestro por qué no recibió sanidad, el muchacho lunático, cuando ellos lo reprendieron, Jesús le responde en el versículo 20, por vuestra poca fe. Pero más adelante en el mismo versículo les dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada, escúchalo, nada os sería imposible. Y no es el tamaño de vuestra fe lo que va a marcar la diferencia, sino tu fe en la grandeza, tu fe en el poder, tu fe en la voluntad de Dios. Y eso es esencial para un avivamiento. ¿Por qué? Porque dependiendo de la medida de fe que tú tengas en la grandeza de Dios, en el poder de Dios, en la voluntad de Dios, así será tu respuesta y nuestras acciones frente a las necesidades que hay en este mundo. Entonces, si queremos un gran avivamiento, tenemos que tener fe y tenemos que tener una visión, mis queridos hermanos, más amplia, esa visión 360. ¿Por qué? Porque el avivamiento comienza, mis queridos hermanos, y este es el siguiente punto desde la iglesia. Nunca un avivamiento ha comenzado fuera y ha venido hacia adentro. Todos los avivamientos comienzan desde adentro hacia afuera. Todos los avivamientos comienzan en una iglesia que ora.
Todos los pastores, todos los misioneros, todos los líderes, no olvidemos que hemos sido llamados para trabajar apoyando a nuestros consiervos, a crecer como miembros útiles del cuerpo de Cristo. No hemos venido, mis queridos hermanos, a ser ovejas. Hemos venido a ser discípulos. Y por supuesto, tenemos un llamado a liderar, por supuesto que sí, pero también a delegar, a enviar, a discipular, a capacitar a los que están ahí en expectativas. Aquellos que tienen un llamado para servir y quizás plantar una bandera de salvación donde antes nunca ha sido plantada. A todo el cuerpo de Cristo, a la Iglesia Universal de nuestro Señor, les animo, nos animamos a que avancemos más allá de nuestra zona de confort, de nuestro conformismo, a reconocer que esta obra, mis queridos hermanos, no es nuestra, que esta obra es de Él. Y que nuestro galardón, el galardón más grande que vamos a recibir, no va a ser esa corona de justicia que Dios tiene prometido a todos aquellos que perseveren hasta el fin. Ni va a ser esa mansión celestial que vamos a tener en el reino de los cielos. No, nuestro galardón más grande cuando lleguemos ahí a la eternidad va a ser ver cara a cara a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y escuchar de sus labios: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y la respuesta está dada. Yo te responderé. Clamemos a Él y veremos su gloria. Vayamos más allá de nuestra zona de confort si queremos recibir lo que esperamos. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice, y escucha bien, mi hermano, la condición: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, si hicieres esto, dice, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Tal vez estemos pensando, ¿por qué no hay un avivamiento? ¿Hasta cuándo debemos esperarlo? Creo, mis queridos hermanos, sinceramente, hasta que estemos dispuestos a cruzar la línea de lo natural, la línea de lo común, y estemos determinados a entrar a través de nuestra relación con Dios a esa otra dimensión de lo sobrenatural. Recuerda cómo hablaba en una predicación anterior, donde decía que no es suficiente solamente con creer en Dios, sino que hay que creerle a Dios, creer todo lo que dice su santa palabra. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, sin quitar ni agregar nada. Y respecto a esta palabra, debemos actuar. Conforme a la palabra, debemos actuar, mis hermanos. Porque necesitamos estar avivados todo el tiempo. Amén. Aleluya. Hay una necesidad constante en la vida de cada uno de nosotros, y es tener la experiencia de un avivamiento espiritual. Y más, mis queridos hermanos, cuando vemos en este mundo que la maldad sigue creciendo, más necesitamos avivar el espíritu en nosotros. Es un clamor, es un anhelo, y de alguna manera el profeta Habacuc, en el capítulo 3, verso 2 de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, trae a la memoria los hechos de Dios en los tiempos pasados y le dice, precioso lo que le dice: Señor, he oído lo que has hecho en otro tiempo. Me he dado cuenta de lo que has hecho en otras ocasiones, pero no quiero conformarme con saber lo que has hecho en otras partes. Señor, yo quiero ser testigo de lo que puedes hacer en mi vida ahora. ¡Wow! La palabra avivar, que tantas veces hemos hecho referencia, ¿no?, a lo largo de esta predicación, dice que en el hebreo y en el griego denotan volver a encender o mantener plenamente encendida una llama.
Así que avivar tiene que ver con dar vida, con revivir o con volver a vivir. Nosotros, todos los que estamos aquí, yo creo, bueno, y David tiene mucha experiencia en eso, hemos encendido fuegos, ¿no? Fuego de leña, estamos en la zona minera, mejor. Hemos encendido fuego, ¿no? Con carbones, ¿no? Y quizás encenderlo no resulte tan fácil como muchos piensan. Pero una vez encendido, si no se está avivando, si no está soplando el carbón, por fuerte que sea la llama empieza a ir apagándose. Y una capa gris empieza a cubrir ese carbón, hasta tal punto, mis queridos hermanos, que somos incapaces de distinguir si ese carbón está apagado o está encendido. Cuando eso sucede, soplamos y comenzamos nuevamente a avivar. Y esa ceniza empieza a volar y ese carbón vuelve a encenderse. Hoy en día necesitamos el mover del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, en nuestra vida. Necesitamos, como esos carbones, ese soplo especial del Espíritu de Dios, que anhela, que desea obrar de una manera especial en la vida de cada uno de nosotros. Aquello que en nuestra vida, mis queridos hermanos, que forme esa película, aquello en nuestra vida que sea semejante a ese carbón, que cubre el carbón y sofoca el fuego que hay interior, que todo aquello que haya en tu vida, mis queridos hermanos, que sofoque el fuego que hay en ti, el espíritu que hay en ti, mis queridos hermanos, debemos arrancarlo. Porque nosotros, como hijos de Dios, debemos ser testigos a cada instante de nuestra vida del mover del Espíritu de Dios y de la llenura de su poder en nuestras vidas, en nuestra iglesia, donde estemos siempre como cuerpo de Cristo, clamando y diciendo: Señor, avívanos, avívanos, Señor. Y esto es independientemente, mis queridos hermanos, de nuestras circunstancias. Es más, la circunstancia nos debería buscar aún más ese espíritu de consolación. La circunstancia debería movernos más a buscar más fervientemente la llenura del Espíritu Santo. En medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la pérdida, debemos avivar aún más el Espíritu en nosotros. Y yo solo sé, mis queridos hermanos, y permíteme que comparta para finalizar unas estadísticas. Vivimos, como todos sabemos, ¿no? Vivimos en la era de la información. Constantemente estamos recibiendo información. Y ya pareciera que nos hemos cauterizado. Quiero decirte, es tanto el volumen que tenemos que segregar. Y hoy quiero compartir contigo esta estadística. Pero quiero, mis queridos hermanos, que hagamos un ejercicio en esta mañana. Que hagamos un ejercicio de visualización. Quiero decirte, voy a comentarles unas estadísticas, ¿no? Que son datos y números. Pero quiero que mires a tu izquierda y mires a tu derecha a tu hermano. Quiero que te veas reflejado en estos números, en estos datos. Porque estos datos y estos números hacen referencia a personas, tal como los que estamos aquí en esta mañana. El martes, día 15 de noviembre, según la ONU, nació en este mundo, en la República Dominicana, nació en este mundo el habitante 8.000 millones. 8.000 millones. De esa población de 8.000 millones, siendo muy optimista y buscando las mejores estadísticas, de esa población, 800 millones se confiesan cristianos. Cada día en este mundo, en este planeta el cual habitamos, muere 155.000 personas. A la semana son 1.085.000. Anualmente, mis queridos hermanos, son cerca de 57
millones de personas, de almas que mueren. Y de toda esa cantidad de 57 millones, tan solo de un 10 a un 12% se confiesan cristianos. El resto están muriendo sin Cristo. Y tú y yo sabemos lo que eso representa. Dentro de esta población mundial de 8.000 millones de personas, vemos que el número de cristianos practicantes van de un 10 a un 12%. Un 20% se considera cristianos nominales, quiere decir, cristianos no practicantes. Un 42% han escuchado el Evangelio en algún momento de su vida, pero no han respondido a él. Y un 26%, escucha bien esta cantidad, y un 26%, en pleno siglo XXI, en la era de la información, en la era del transporte, que nos podemos mover a cualquier lado del mundo en cuestión de días. Resulta que en este instante hay un 26% de personas en el mundo, de esta población mundial, que nunca, que jamás han escuchado el Evangelio. Y como iglesia necesitamos terminar la misión. ¿Cómo? Animando al 12% para que sigan en esta buena carrera de la fe. Instando al 20% para que practiquen la fe. Llamando al 42% para que se decidan por Cristo. Y predicando, mis queridos hermanos, al 26% para que sepan quién es el Señor. Nos queda, y esta palabra, mis queridos hermanos, del día de hoy, es una palabra de ánimo, es una palabra de exhortación. Nos queda muchísimo trabajo por hacer. Recuerda que todos los grandes avivamientos como fueron los de la calle Azusa, como son los distintos que han habido en Gales, como hubo no hace muchos años en Carolina del Norte, que lo desconocía hasta que estuve indagando. Comenzaron con un hombre, con una mujer, con una iglesia, los cuales fueron el conato que el Espíritu Santo usó para extenderse por todo el mundo. El mundo necesita ese avivamiento. Y para que no sea tan abstracto, el mundo muy amplio, España necesita de ese avivamiento. Asturias necesita de ese avivamiento que comienza en ti, mi hermano, que comienza en mí, que contagia a la iglesia y que se expande hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Pues nada, mi hermano, esta ha sido la palabra de hoy. Espero que la hayan recibido y que sea de aliento, de ánimo, para que sepamos y seamos conscientes de que tenemos una responsabilidad que cumplir. Hemos sido beneficiados de todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales, dice Cristo, ¿no? Amén. Pero también somos embajadores. Somos representantes de Cristo. Somos el cuerpo físico del Señor, el cual espera a que nosotros tomamos nuestra parte, a que hagamos nuestra parte en completa, en estrecha intimidad con Él. Y el avivamiento comienza en nosotros. Y de nosotros hasta lo último de la tierra.